¿Qué determina que un genio nazca, que un genio se forme y que pueda cambiar el mundo? ¿Son realmente chispazos de suerte aleatoria o si hay atributos replicables que podemos nosotros empezar a tomar en nuestro día a día? He enlistado 5 factores, que aparentemente spoiler, en el patrón que he encontrado, pero creo que es importante que dejemos de creer en el mito de que el genio es una persona callada, aislada, que ni siquiera socializa. Que los subimos a estatus hasta de semidioses por películas y libros que podemos conocer. Pero que cuando estudiamos su día a día nos damos cuenta que no eran tal vez tan distintos a ti y a mí. Que también fueron rechazados muchas veces, que fueron menospreciados muchas veces. Y a lo largo de todas estas historias, quiero que podamos tomar algunos de estos a modo de manual, de que al final tú decidas si quieres o no seguir esos pasos. Vale la pena también empezar desmitificando el hecho de que un prodigio es lo mismo que un genio. Que el prodigio que aprende rápido y hace fórmulas muy rápido, procesamiento rápido, no necesariamente va a cambiar el mundo. Pero entonces, ¿qué hace que sí cambie el mundo? La definición del genio que quiero ahorita definir es la idea de cualquier persona que haya logrado mucho más que sus pares, en diferentes áreas, en tecnología, en arte, en música, en ingeniería. Y a lo largo de haber estudiado, pues ya más de 100 biografías de personas que cambiaron al mundo, he llegado a la duda más casual de si un genio nace o se hace. Y la conclusión es que ninguno parecía estar destinado necesariamente a la grandeza o a haberlo cambiado. Y he aterrizado a 5 factores principales, donde el primero, pues sí, es la inteligencia. La inteligencia la medimos en IQ, digámoslo así. Y el 2.5% de la población cuenta con IQ de 130 para arriba. Pero para poder ser catalogado como genio o superdotado, se tiene que superar el 140, en donde solamente el 0.5% de la población lo cumple. El 0.5% de la población suena como muy poco, pero no es tan poco. Si nos volteamos a ver todos ahorita en el auditorio, eso quiere decir que hay al menos de 1 o 2 personas que cumplen con esa característica. Yo creo que si estamos aquí en una plática también tendemos a ser más nerds, entonces tal vez el número sea mayor. Pero a lo que quiero llegar es que no es tan raro. Y si lo extrapolamos a la idea de que a Celaya, por ejemplo, el 0.5% de Celaya son 1,900 personas que nacen en cada generación, o sea, cada 40 años. Entonces, ¿por qué no hay 1,900 personas celayenses cambiando el mundo cada 40 años? Spoiler, pues la inteligencia y el tema del valor genético, de esa suerte aleatoria de la genética, no es el único factor para poder lograrlo. Spoilers. El tema de los personajes, la personalidad es uno de los factores también importantes para esto. Porque desmitificando el hecho de que todos son nerds y callados, pongo aquí el ejemplo, por ejemplo, de Einstein, que en palabras de su propia nieta, era un mujeriego y libertino, que le puso el cuerno a su esposa múltiples veces, que estuvo con varias de sus secretarias, que después se casó con su prima y la trataba muy mal. Pero tenemos a Newton, que no le gustaba socializar con la gente, no se le conoció a lo largo de su vida ni una sola mujer, y pues se estima que incluso nunca tuvo una mujer. Ada Lovelace se sabía que le gustaba mucho la fiesta, el alcohol y las apuestas. Tenemos a Da Vinci, que era un homosexual que le gustaba llamar mucho la atención con vestuarios coloridos y que incluso tuvo problemas con la ley, a veces por exhibicionismo en la calle. Tenemos a Nietzsche, que él sí era una persona totalmente aislada,
depresiva y con tendencias suicidas. Tenemos a Mozart, que era catalogado y conocido por ser una persona muy amable, muy atenta, muy risueña y muy agradable. Entonces aquí desmitificamos la idea de que todos los genios cumplen con una personalidad muy particular. Pero todos sí coinciden en algo, en que eran extremadamente ellos. Eran el máximo exponente de lo que puede llegar a ser su personalidad, sin importar las consecuencias, estaban dispuestos a ser odiados. La idea, por ejemplo, de que Galileo Galilei, al defender la teoría de Copérnico, fue pues condenado por la Iglesia para que desmintiera. No lo hizo del todo y terminó en prisión domiciliaria el resto de su vida. Spinoza, a los 23 años, fue expulsado de su comunidad judía. Y no era como ahora, de que simplemente te expulsan de tu religión y ya no puedes ir al templo, sino en ese momento, en ese entonces, fue expulsado, condenado, y se lo maldijeron para que nadie pudiera socializar con él. No se echó para atrás y siguió adelante con su vida en solitario. Monet, ni siquiera sus padres lo apoyaban. Vivió en constante pobreza durante toda su vida, incluso cuando sus padres eran ricos. Fue criticado por la Academia Francesa el tema de su arte, pero aún así él decidió continuar siendo un artista, haciendo a su manera. Entonces, una de estas características de la personalidad es que prefieren ser odiados y dobletear en su forma de ser. El tercer atributo, el tercer factor es el tema de la curiosidad y la creatividad. Una de las características, uno de los rasgos de la genialidad no es la perfección, sino la originalidad. Y el tema de la originalidad, pues, es conocerse muy bien a uno mismo. La curiosidad, quiero contarles una historia particular acerca de Da Vinci. Da Vinci, de los mayores inventores de nuestra época, era una persona extremadamente curiosa que documentaba todo en su diario. Y en su diario también ponía los pendientes del día. Y para decirles solamente uno de los pendientes del día que él tenía era analizar el idioma del pájaro carpintero. Podemos así encontrar infinidad de tareas raras o curiosas que se ponía, pero ¿quién de nosotros se ha puesto realmente con la duda activa de, a ver, ¿los pájaros tendrán un idioma? Esa curiosidad innata que tienen los niños, llevarla hasta el máximo exponente. Y la idea de esa curiosidad se traduce en creatividad, lleva a la creatividad. Y la creatividad, una forma es ver un problema desde múltiples ángulos, con áreas que aparentemente no están correlacionadas. Pongo el ejemplo puntualmente de Ada Lovelace. Ada Lovelace, su papá, Lord Byron, era un mujeriego, bohemio, escritor y poeta. Nunca se hizo cargo de su hija y la mamá de Ada decidió alejarla completamente del área para que no se pareciera a su papá, nada de escritor, nada de poeta. La metió a las matemáticas. Más adelante Ada Lovelace se convirtió en la primer programadora. Y ella tenía la frase de que encontraba la poesía en las matemáticas. Y de ahí sale la programación. Mark Zuckerberg, sabemos que entró a Harvard, que al poco tiempo se salió para poder fundar Facebook y que él era programador. Y creeríamos entonces que cuando se metió a Harvard se metió a una ingeniería o a algo de programación o informática, pero no es así. Se metió a psicología. ¿Podemos decir realmente que Facebook es la máquina de manipulación más increíble que ha existido, de influenciar la conducta? Y fue por revolver los algoritmos con la psicología. Nuestra tercera área es el tema de Steve Jobs, que revolvió el tema del diseño y la tecnología. Tenemos que entender que en ese entonces las máquinas, las computadoras, eran pura línea de comandos, todo era para puras actividades matemáticas, para contadores, para físicos. Y que a partir de que Steve Jobs, que era mucho más un artista bohemio que un tecnólogo, decidió, porque a él le gustaba el tema de la caligrafía, entrar a clases de oyente de caligrafía para apreciar el tema del arte, y gracias a él podemos tener diferentes tipografías y que las computadoras dejaran de ser solamente máquinas matemáticas y que diera pie a toda la industria creativa, diseñadores, productores, músicos, y hacer que la computadora fuera una herramienta también para ellos.
El cuarto factor que tienen en común todas estas mentes es el tema del entorno. Tomemos dos semillas idénticas y una la sembramos en una maceta y otra la sembramos en un bosque con agua y tierra suficiente. La misma semilla, donde se planta, determina si va a medir 100 metros o 10 metros. Esto significa que el entorno, claro que potencia el hecho de que alguien se convierta en un genio que cambie el mundo. Shakespeare se mudó a Londres, Da Vinci de su ciudad natal se mudó a Florencia, Ramanujan se fue del medio de la India a Cambridge, y tenemos a Steve Jobs que bueno, tuvo la suerte de nacer en Silicon Valley en medio de esta revolución tecnológica. Importa el lugar, pero también importa el tiempo, porque Florencia hoy en día pues, no es la capital del Renacimiento. Ramanujan de India, por ejemplo, si lo hubiéramos dejado en India probablemente no se hubiera vuelto el matemático que fue. Da Vinci en medio de una isla, nacido ahorita, probablemente no se convertiría en el inventor que conocemos. Es importante también estar rodeado de gente que potencie ese intelecto, que te desafíe, que te rete y que estés en constante aprendizaje. Tenemos la idea de que todos estos genios son simplemente con momentos de epifanía y resolvieron aislados todos los problemas del mundo, pero es como atribuirle todo el premio a quien hace el gol. Obviamente tiene mérito, obviamente hay que aplaudírsele, pero es ingenuo creer que no participaron las otras 10 personas en dar el pase. El quinto factor es la suerte, pero me quedo con esta frase tal cual de Séneca de hace más de 2000 años, entonces creo que ya desde entonces se reflexionaba acerca de esto, de que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. La suerte es, digamos que la oportunidad es como el viento y tú eres un marinero. Puede soplar el viento y si tú estás parado en la playa, lo vas a sentir solo como una brisa. Pero si estás arriba de tu barco con una vela preparada, lo vas a sentir como la mayor de las suertes. Entonces, aunque le pasen las mismas cosas a diferentes personas, tú defines si se vuelve suerte o no. La suerte la quiero extrapolar también a la idea de la genética, ¿no? A que te toque. Y la inteligencia pues, nos ayuda en muchos de los factores, pero también el tema de la genética para los genios deportivos puede ser el tema de mayor musculatura. Y para eso, pues sí, es un poco de suerte. También el entorno de donde nos quedamos, que también es iluso pensar que no han nacido genios que pudieron cambiar al mundo en la Sierra Tarahumara o en medio de alguna tribu del Amazonas. También depende del tiempo, porque ¿qué pasa si hace 1000 años nació alguien con los pulgares más largos de la historia y que tiene una agilidad visual gigante y que hoy en día podría ser el campeón mundial de algún videojuego, pero en ese momento solamente se convirtió en un carpintero promedio porque las herramientas no empataban con sus habilidades? Aquí la pregunta es de si tú tienes el interés de cambiar al mundo, ¿realmente lo vas a lograr? Realmente también la pregunta es, ¿lo quieres lograr? Porque, ¿qué les costaba, por ejemplo, a Spinoza haberse retractado y seguir no estando en soledad? ¿Qué le costaría a Monet haber renunciado al arte y vivir una vida de ricos con sus padres? A Galileo Galilei igual retractarse y no tener que pasar el resto de su vida en la cárcel. Y obviamente son historias que dices, oh, vale la pena, pues son grandes pensadores de nuestra época, los admiramos y todo, pero nosotros lo hubiéramos hecho igual. Si por tus creencias te van a meter a la cárcel el resto de tu vida, ¿estarías dispuesto a dobletear en esa decisión? Si tienes la presión de tus padres que les va bien económicamente y tú estás en pobreza, ¿decidirías seguir en pobreza por tu pasión? ¿Estarías dispuesto a que nadie te hable solamente por mantener tus creencias? Y creo que es fácil decirlo ahora justamente, pero cuando lo ponemos en nuestros casos se vuelve un poco más complicado tomar la decisión. Reflexionemos el tema de los factores, el tema de la inteligencia que se extrapola a la idea de genética, de aleatoriedad,
la personalidad, estar dispuesto a ser odiado y ser el máximo exponente que puedes llegar a ser. El tema de la creatividad, unir áreas que aparentemente no están correlacionadas y tener la creatividad de un niño. Estar dispuesto a moverte de entorno a un lugar en donde probablemente no estés cómodo, alejado de tu familia y de tus amigos. Y la suerte es estar realmente preparado y con los ojos abiertos. La probabilidad de que realmente un genio cambie el mundo es del 0.0007% menos. Ya después si quieren les platico cómo saqué la estadística, pero muy poca. Ahí sí es muy poca. Pero quiero que pongamos aquí a la mesa el tema del factor suerte, de que si realmente no lo intentas, tienes 0% de probabilidad de hacerlo. Y el factor de que el entorno también lo tenemos que crear nosotros. Babbage, Van Gogh, Tesla son ejemplos que ellos murieron solos, pobres y ellos sintiéndose un fracaso. Obviamente los volteamos a ver y aún así hicimos, fueron grandiosos, pero ellos nunca lo supieron. Traigo aquí la frase de Isaac Newton, que es para muchos la persona más inteligente que ha existido en nuestra historia, y dice, si veo a lo lejos es porque me paro sobre hombros de gigantes. Y quiero que reflexionemos sobre eso, que nosotros podemos ser esos hombros, nosotros nos podemos convertir como Tesla, como Babbage, como Van Gogh, en esos mártires que la sangre motive a los siguientes genios. Es ingenuo de nuestro lado creer que no han nacido genios aislados. ¿Qué pasa con todos esos genios natos para la música que nunca tocaron un piano? Esos genios natos para el deporte que nunca tuvieron los suficientes nutrientes en su comida. Los genios de las matemáticas que nunca tocaron la calculadora. Creo que está en nuestra responsabilidad el hecho de crear ese entorno, de ser esos hombros, de tal vez ser ese mártir. Aquí la conclusión que llego es que probablemente tú que me estás escuchando y que quieres cambiar el mundo no lo vayas a lograr. Pero eso no significa que con tu esfuerzo no hayas ayudado a cambiar el mundo. Gracias.